La caída de tensión es cuando un conductor o varios conductores presentan una pérdida de voltaje, y la caída de tensión es más que todo provocada por la longitud de los cables. Entre más largo sea el cable, más resistencia tendrá al paso de la electricidad, y por ende, entre más largo sea el cable, va a provocar una mayor caída de tensión. Por ejemplo, si en este extremo de los cables tenemos un voltaje de 120 voltios, y supongamos que estos cables miden 50 metros, pues en el otro extremo de los cables no van a llegar esos 120 voltios que tenemos aquí al principio, va a llegar un menor voltaje. Por dar un ejemplo puse 90 voltios, pero puede ser cualquier otro. El problema está en que se debe evitar totalmente que haya una caída de tensión, es decir que el voltaje que llegue al final debe ser el mismo al voltaje inicial. Bueno, tampoco que sea exactamente el mismo voltaje, pero que sea un voltaje muy aproximado al voltaje inicial. Para evitar la caída de tensión hay que disminuir la longitud del cable, pero a veces esto no se puede, porque a fuerzas hay que utilizar cables muy largos. Entonces lo que se tiene que hacer ahí para evitar la caída de tensión es aumentar el diámetro del conductor del cable, ya que entre mayor sea el diámetro del conductor, opone menos resistencia al paso de la electricidad. También la caída de tensión se produce cuando hay muchos aparatos eléctricos funcionando a la vez, y es ahí cuando se empiezan a sobrecargar los cables. El tipo de conductor también influye mucho en la caída de tensión. En este caso, el cobre es mucho mejor conductor que el aluminio. Y ya por último, la temperatura a la que se encuentran los cables también influye.